Muy buenas tardes, hermanos. Me da gusto que estén aquí todos y que hayan podido venir en este día tan fresco, tan caliente. Qué bueno verles. Hoy vamos a tratar con una pregunta que surge de Romanos capítulo 12. Es un pasaje bastante interesante. La pregunta es: ¿qué significa ser transformado por la renovación de la mente? Reina Valera usa la renovación del entendimiento, que es básicamente lo mismo. Sí, entonces, vamos a comenzar. Si alguien nos quiere guiar en oración, sería muy bueno. Hermano Eche. Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias, Señor, por traernos aquí, reunirnos en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Permítenos, Señor, que a través de tu Espíritu podamos exponer tu palabra, Señor. Permítenos conocerte y renuévanos, Señor, todos los días nuestra mente, Señor, para que podamos, Señor, seguir tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. As we come into Romans 12, A medida que venimos acá a Romanos 12, the first word of Romans 12:1 is therefore. la primera palabra que notamos en el verso 1 es así que. And what Paul is doing in the book of Romans, for 11 chapters he has gone into detail about the theology of what God has done. Entonces lo que hace Pablo es que en los primeros 11 capítulos, él viene y describe la teología de Dios. Theology of God. Yes, the theology of God and redemption and his work to redeem mankind. Entonces él habla de la redención, de cómo Dios tiene un plan para redimir a la humanidad. And so after this very theological section of the book of Romans, Paul then turns in chapter 12 and asks the question, Y luego de presentar toda esta sección teológica, en los primeros 11 capítulos, Pablo viene y presenta una pregunta. essentially saying, in light of all that God has done, how should we live? Y entonces él dice básicamente, a la luz entonces de lo que he expuesto acerca de Dios, ¿cómo debemos vivir entonces? And the first thing he tells us is that we are to be a true sacrifice to God, Y lo primero que nos dice es que debemos de ser un sacrificio vivo para Dios and that we are in need of having our minds changed. y que nosotros tenemos la necesidad de tener una mente cambiada, transformada. And that's where we are today. The transformation God wants to bring to us in terms of our mind. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de la transformación que ocurre a través de la renovación de la mente. Marta? La renovación de la mente obviamente no es algo que sucede automáticamente, quizás al hacer una oración, quizás al hacer una petición al Señor. Es algo que es un proceso, gradual conforme vamos conociendo más de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a dejar que el estudio nos explique un poquito más de esto. Vamos a ir despacio para poder entenderlo. Y si tienen preguntas, con toda confianza le pueden levantar su mano. Adelante, Fred. Muy bien, la pregunta dice así: ¿qué significa ser transformado por la renovación de la mente? La frase transformados por la renovación de la mente
se encuentra en Romanos 12:2. El capítulo 12 marca la transición en esa epístola de la enseñanza teológica del apóstol Pablo a su enseñanza práctica. El libro... Se ha definido este capítulo como las bisagras de una puerta que sostienen un lado de otro. Esta es la bisagra de todos los primeros 11 capítulos que han pasado y que conectan el lado teológico, el lado teórico, con el lado práctico de la vida cristiana, como lo ha explicado el hermano Mark. Pablo va a dar principios, pero como todo buen autor judío, él te da el principio general y luego te lo va explicando paso por paso. Por ejemplo, Pedro hace lo mismo, Moisés hace lo mismo. Es algo que es muy típico de los judíos, es dar un principio general y luego ir desglosando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Suena muy general, pero luego vamos a ver cómo. Cada día, cada suceso, lo que pasó. Igual Pablo te dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Ok, ¿cómo? Enseguida va a explicar. Sí, por eso es bueno leer el contexto para no agarrar ideas extrañas de lo que es sacrificio vivo o renovación de la mente. Aquí mismo en el contexto te va a decir la definición de cada concepto. ¿Okay? Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero tenía toda la intención de visitar esa iglesia en su camino a España. Como resultado, Pablo escribió esta epístola como una manera de presentarse a esa congregación y darles una visión general del Evangelio y lo que significa en la vida de los creyentes. Después de enseñar la gran doctrina sobre el Evangelio de la justicia de Dios, que es nuestra mediante la fe en Cristo, en Romanos capítulos 1 al 11, Pablo comienza a exhortarnos a vivir piadosamente. ¿Cómo debemos vivir a la luz del poder salvador del Evangelio? Eso es lo que Romanos 12 al 16 pretende enseñar. La palabra piadoso se encuentra en las Escrituras. La palabra piadosamente se encuentra en las Escrituras. Es una palabra que quiere decir de acuerdo con, o como decimos en México, como Dios manda, como Dios quiere. Sí, es la manera de explicar. Y esto es posible porque de hecho la mayoría de las instrucciones en las epístolas, en las cartas a las iglesias, son posibles. Pablo no te está pidiendo algo imposible de hacer. Cuando tienes el Espíritu Santo, estas cosas son posibles de hacer. No te está pidiendo fantasías o cosas que no son una realidad. Te está pidiendo algo que se puede hacer. Por ejemplo, cuando dice Pablo, el que roba, que no robe más. Se puede dejar de robar y se puede trabajar, ¿no? Entonces, es posible vencer un hábito malo. No es posible dejar de pecar, pero sí es posible conquistar, tener victorias sobre el pecado en la vida práctica de la santidad cristiana. Entonces, Pablo va a empezar a enseñar y lo va a hacer prácticamente. La sección práctica de Romanos comienza con un gran por tanto. Viendo todo lo que Dios hizo a favor nuestro, por tanto, vivan así. La primera de las grandes exhortaciones de Pablo debe ser renovada en nuestras mentes. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación
de vuestra mente, para que probando podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parece que usé una traducción un poco interesante, no sé por qué, cómo pasó esto. This is very typical for Paul, the way he writes. Sí, esta es una manera típica en la forma de escribir de Pablo. Paul will give you a theology of the gospel, explaining all that God has done to bring us to a place where we can be made right before God. Pablo viene y da una explicación teológica de lo que Dios ha hecho y lo que Él hace para traernos, to bring us To the point of being right before God or sharing in His righteousness. para traernos a ese punto de tal manera que nosotros compartamos la rectitud de Dios. And once having presented that information, he will then challenge the readers Y luego de presentar esa información, Pablo viene y desafía a los lectores. It is inconsistent to participate in the plan of God, receive the righteousness of God through the death of Christ, and then to live in sin. Entonces, es inconsistente participar en la rectitud de Dios que nos da y vivir al mismo tiempo en pecado y vivir en pecado. There's also something else that I think is of note in this particular verse. También hay algo que podemos notar en estos versos. Paul says that we should become living sacrifices. Dice Pablo que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. And in the sacrifice of ourselves to God, he describes it holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. ¿Y cómo es que somos ese sacrificio a Dios? Bueno, ese sacrificio de nosotros a Dios es santo, es un sacrificio agradable a Dios y al mismo tiempo es nuestro culto espiritual a Dios. What he is describing is that we submit ourselves to God. Lo que está describiendo acá básicamente es que nosotros nos sometemos a Dios. This living sacrifice is simply obedience to the will of God. Este sacrificio vivo es entonces simplemente nuestra obediencia a Dios. And then he describes this act as being spiritual worship. Y describe este acto como el culto espiritual. Spiritual worship. Culto espiritual o culto racional, dice otra O versión. adoración espiritual, sí. First thing that comes to my mind is, what do most people think when they think of the concept of spiritual worship? Entonces, es interesante porque me pregunto yo cómo otras personas describirían lo que es la adoración espiritual o el culto espiritual a Dios. For many people, spiritual worship is experienced through singing. Para muchas personas esa adoración espiritual, ellos dicen que se experimenta a través de la alabanza. For many people, spiritual worship is jumping and screaming and running up and down the aisle and speaking in tongues. Para otros creyentes, la adoración espiritual para ellos es el brincar en el templo, ir de aquí para allá al púlpito, ¿verdad? Y dicen ellos el hablar en lenguas. As I have observed, if there's anything Nicaraguans or Latinos love, it is a party. Pero sí he notado yo, he notado como los latinos, y aquí donde vivo en Nicaragua, cómo les gusta la fiesta. And if church is just a party, Pero a imagínense, time to feel good, si la iglesia fuera eso solo, ¿verdad? Un tiempo de celebración, enfiestados ahí, solo para sentirnos bien. then it is not spiritual worship that comes through obedience. Entonces eso no sería un culto espiritual, una adoración espiritual que viene a través de la obediencia.
If spiritual worship was defined by feeling and shouting and enjoying yourself, if that's the way we defined it, Si esa es la manera en que definimos la adoración espiritual como gritar, brincar y este tipo de cosas, I live close enough to the baseball field to know that in the evening people are having a wonderful experience of worship. Because they're shouting for the baseball team. yo vivo cerquita de un estadio de béisbol y entonces si fuera así como el caso que les digo, pues esa gente ahí está adorando espiritualmente porque siempre escucho gritar y el bullicio y que están muy alegres. And if you think I'm being too harsh, Pero quizás si usted piensa que, bueno, estoy siendo muy harsh, muy duro, ¿sí? okay. Brusco, muy duro, ¿verdad? Áspero. Áspero con lo que estoy diciendo. I ask the question, Les pregunto, what are people learning in those experiences? ¿qué es lo que están aprendiendo esta gente con estas experiencias? Someone said a very important thing. Alguien dijo algo muy importante. The local church is not simply a place to learn. La iglesia local no es solamente el lugar para aprender, For learning. para aprender, no solamente es un lugar para aprender, But it must never be less than that. pero jamás debe ser menos que un lugar para aprender. If teaching, exhortation from the scripture, Si la enseñanza, la exhortación de las escrituras, rightly dividing the word of truth, as Paul says to Timothy, ¿verdad? Como decía Pablo, el usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, then the church is not fulfilling its responsibility to teach and to encourage and to exhort. entonces si la iglesia no está haciendo eso, pues la iglesia está perdiendo su función de enseñar, de animar, de exhortar a la congregación. For correction and reproof is what Paul says. Pablo dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar e instruir. Corregir e instruir. Okay? So, just something to think about. Spiritual service of worship is obedience and presenting your bodies to God for His purposes. Entonces recuerden, la adoración espiritual se trata de presentar nuestros cuerpos en obediencia a Él. Muy bien. Vienen después dos mandatos. No os conforméis a este siglo, 1, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La palabra conformar la tenemos en español cuando ustedes escuchan la palabra esquema, el esquema del mundo, el esquema de este siglo. O sea, no dejes que este siglo o este mundo te moldee su esquema. Y la palabra transformado la tenemos también en español como la palabra metamorfosis. En inglés, metamorphosis es lo mismo. Es lo mismo. Sí, la sacamos del griego directamente. A esto se le llama when you get from the language directly the word, what's it called? Amoldarse. No, cognate. Son cognados. Yes, cognadas. Sí, son palabras cognadas del mismo idioma, las sacamos nada más. Y está bien interesante porque aquí comienza todo en la mente. Vamos a seguir leyendo. La frase las misericordias de Dios se refiere a todo lo que ha precedido en los capítulos 1 al 11. La exhortación que presenta Pablo es que, dado que hemos sido destinatarios de las grandes misericordias de Dios, debemos ser sacrificios vivos para Dios. ¿Cómo hacemos esto? Somos sacrificios vivos a Dios al no conformarnos a este mundo, sino al ser transformados
por la renovación de nuestra mente. A lo cual yo digo amén. Amén. Mire, qué interesante que de este pasaje algunos han enseñado el ayuno. Cuando los pasajes no se interpretan de acuerdo a su contexto, puedes enseñar cualquier cosa. Sí. Aquí no se menciona el ayuno. Something also maybe we can think about. Tal vez algo más en lo que podemos pensar. Have you ever been to someone's house and the house was very dirty and messy? ¿Usted alguna vez ha visitado a alguien, ha llegado y usted ve la casa desordenada, desarreglada? And you walk in and you think, what's wrong here? Why are they living like this? Y usted entra, ¿verdad? Y dice, qué Julio, raro. I'm not talking about your house, okay? No estamos hablando de usted, hermano, no se preocupe. Usted, ajá, pasó un tornado, ¿verdad? So, Usted entra y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta gente vive de esta manera? Con la casa toda sucia. you come from the outside, you can see the problem, but the person living there, there's no problem for them. That's the way they've always lived. Es interesante porque usted puede ver el problema viniendo desde afuera, pero la gente que está ahí adentro, que así ha vivido siempre, no lo ve, no ve el problema con eso. Well, that leads to the question. Eso nos lleva a preguntarnos, How many Christians today do not understand the need for their minds to be transformed? entonces, ¿cuántos cristianos hoy en día, cuántos creyentes, no ven la necesidad de que ocurra una transformación en sus mentes? They're okay in their own minds with their lives, Ellos están bien con sus mentes, en sus propias vidas, and when they look around, other people, we're all the same, so there's no problem, is there? entonces ven a los demás, dicen, sí, somos todos iguales, no hay ningún problema. Nobody comes to the Lord without the need for the transformation of their mind. Everybody needs the sanctifying work of the Holy Spirit. Entonces todos necesitamos esa obra santificadora del Espíritu Santo. No es que la gente va a venir sin esa necesidad, debe de haber esa necesidad de transformarse en su mente. So, the need for transformation is for everyone. Así que- Transformation of mind. Así que la necesidad de una transformación de nuestra mente es para todos, se aplica para todos. But the question I'm asking is, do we individually understand our need for transformation? La pregunta individual que surge es, ¿entendemos individualmente, o sea, entiendo yo mi necesidad por ser transformado en mi mente? Well, I believe that's one of the things which the Holy Spirit does. Creo yo que esa es una de las obras del Espíritu Santo, lo que Él hace, He does convict us of sin. nos convence de pecado. But you can ignore the work of the Spirit, Pero a veces usted puede ignorar la obra del Espíritu. ignore the voice of God as He speaks through His Word, Usted puede ignorar al Espíritu Santo hablando a través de la palabra de Dios. you can live a life that's very comfortable in the culture and the people that you know, but it has little to do with the plan of God. Usted puede vivir una vida muy cómoda, con la cultura que tiene alrededor, importarle un poquito el plan de Dios que Él tiene para usted. Well, I'd be the first person to tell you, there is something wrong with me. Y yo le puedo decir de primera mano, ¿verdad?, que hay algo malo en mí, algo que no está bien. Rusty is saying, amen, brother, amen. Entonces mi esposa dice, amén, amén, así es. You said a few things. Yes. Unas cuantas cosas. My only hope to experience the life God has for me is in the transformation of my mind. Entonces la única esperanza que yo tengo de que Dios cumpla su plan en mí
es a través de la transformación que ocurre a través de la renovación en mi mente. Seguimos. Esta exhortación realmente sirve como una declaración resumida de todo lo que sigue. Un sacrificio vivo a Dios es aquel que no se conforma, sino que se transforma. No debemos conformarnos a este mundo. Pablo está usando la palabra mundo aquí para referirse al espíritu de la época. En otras palabras, mundo se refiere a la cosmovisión popular que rechaza a Dios y su revelación. Como incrédulos, naturalmente estamos conformados al mundo, según Efesios 2 del 1 al 3. Como creyentes, ya no estamos conformados a este mundo, porque ya no pertenecemos al espíritu de esta época. No sé por qué no están los pasajes aquí. Yo los puse. Usted no los tiene. No los tengo. Aquí pero- tengo yo Efesios 2 del 1 al 3. Léalo, por favor. Ok. Entonces Mi tablet no está. vamos a leer Efesios 2, 1 al 3. Sí. Efesios 2, del 1 al 3. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Efesios 2, del 1 al 3 dice. Léalo, hermano, por favor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. That's the person living in a dirty house. Sí, esa es la persona de la cual hablábamos, viviendo ahí en una casa desarreglada. That's all they've ever known. Es lo único que han sabido, han conocido. That's all they've ever seen around them with other people. Es lo único que ellos han visto alrededor de otra gente. And there's something terribly wrong, but they don't know it. Hay algo que está totalmente mal, pero no lo ven. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Me puede leer, hermano Julio? Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Me faltó Freddy, como creyentes ya no estamos conformados. Como ya lo había leído, pero sí, perdón. Colosenses 1:13. Mi Biblia no tiene Colosenses. Pero sí. 1:13. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Okay. Colossians 1:13. That's Spanglish. Sí, ahí mezclamos Colossians 1:13. el inglés y el español. Colosenses 1:13, así dice. La Biblia es muy clara en cuanto a describe cómo éramos antes, quién era nuestro jefe, nuestro dueño. Y después de Cristo, quién es nuestro jefe, nuestro dueño. Sí. This actually raises a really interesting question about the kingdom. Yeah, do that in Spanish, please. De hecho, esto trae una pregunta interesante de qué significa que Dios traiga su reino, ¿verdad? Sí. Porque está hablando casi de dos mundos, como han dicho. El mundo de las tinieblas, y ahí en Colosenses menciona ya Al reino de su amado Hijo. al reino de su amado Hijo, pero suena como que no es algo que es en el futuro, cuando nos moramos, cuando lleguemos allá, es algo que Ya pasó.
que ya lo estamos experimentando. So we can see that we also, right now, we're living in another world, in the world, have- in we have the been- kingdom of yeah. God, you know. Well, the kingdom of God has come to us in the person of Jesus Christ. Sí, y también, ¿verdad? El reino de Dios ha venido a nosotros en la persona de Jesucristo. But of course, the kingdom will have even greater fulfillment in the future. Pero claro, ¿verdad? El reino de Dios va a tener un cumplimiento a cabalidad, sí, a plenitud en el futuro. C.S. Lewis once made the observation C.S. Lewis dice, hace una observación, because the world is the domain of Satan, porque el mundo es el dominio, o sea, el lugar de trabajo de Satanás. we're living in a world which does not reflect who we truly are. Entonces el mundo refleja algo, o sea, que nosotros no somos realmente. It's like being in a country where you have a completely different language, a completely different understanding of the world, and yet you're living there, but it's not really the kind of world that you would understand, and or to say that this new world that's coming is going to be completely different. Entonces, es decir, como, digamos, uno viviendo en otro mundo, en otro país, con otro idioma que usted no sabe, otra cultura, otra forma de entender el mundo, porque eso es muy diferente cuando está viviendo en otro país, es totalmente diferente. Entonces, eso pasa con la vida, with the people, right? And so the question is, do we live in the reality of the true world that God has created in His kingdom? Entonces la pregunta es, ¿vivimos nosotros bajo la realidad del mundo en que Dios creó? Or do we conform to the culture that surrounds us, which is not of God? ¿O nosotros nos conformamos a la cultura, a este sistema que no muestra la realidad del mundo que Dios ha creado? The reality of God's kingdom is very different from the world we live in today. Entonces la realidad de vivir en el reino de Dios, en el reino de Dios es muy diferente a cómo vive el mundo hoy. Righteousness. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la rectitud de Dios. But we don't see a lot of righteousness around us because we're living in Satan's world. Nosotros no vemos, por decir así, un comportamiento recto en este mundo como la rectitud que Dios tiene. Estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? Y estamos celebrando el mes de la patria en Nicaragua. Y en Latinoamérica, casi todos los países celebran también la independencia, ¿verdad? Y nos enseñan en escuelas que tenemos que amar a nuestra patria y el amor a la patria y quiénes son nuestros héroes, ¿verdad? So we're celebrating independence this month in most of the countries in Latin America. They teach us how to love our countries. Y la Biblia nos dice casi algo contrario a eso, ¿verdad? Nos mandan a los niños a marchar a la calle, los niños ni siquiera entienden por qué están marchando, ¿verdad? It's like the Bible doesn't teach you like sí, pero como que no enseña que sí, entendí el ejemplo de los niños, sí. You know, we send the kids to march, and they don't know why they do it. Right. Right. Cuando Jesús nos manda más a buscar las cosas del reino, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Jesus teaches us to seek the kingdom of God first. Yes, definitely. Matthew 6, seek first the kingdom of God. Así es, Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios. Yeah, you've introduced a topic which is not on topic.
And we it's- have disclosed. It's an interesting question of what is our duty to governments. And generally speaking, it's to live in such a way as to have a peaceful life Sí. and not be a rebel. Ajá. Y así es, hermano, aunque es un tema muy interesante, ¿verdad? Un poquito fuera del tema principal, pero es cierto, ¿verdad? Quizás lo hemos discutido antes en las clases anteriores de que Dios, sí, de manera general, Él nos manda que vivamos en paz con los demás, que vivamos sosegadamente, ¿verdad? Y no, pues, no busquemos, no seamos rebeldes. De hecho sí tiene que ver, porque desde niño en la escuela les enseñan, nos van adoctrinando con una cierta mentalidad a amar ciertas cosas del mundo, ¿no? Yes, but he's trying to relate the things that are taught in schools, you know, in general, right? So schools, education sometimes teaches things that are not according to God's word. Oh, of course. That's the point. Yes, that's, So they want to conform us to the world. Muchas veces tenemos que desaprender para transformar nuestra mente, ¿no? yeah. Well, there's a lot of influences in the world that will take us away from what is rightly, what we might describe as the kingdom of God. Many, many things. Así es, hermano, ¿verdad? Y no solamente en las escuelas, sino hay tantas cosas de este mundo que quieren que nos conformemos a eso y no a buscar el reino de Dios. Muy bien. Okay, let's continue. Excelente. Vamos a seguir. Por lo tanto, en lugar de seguir conformándonos a este mundo, debemos ser transformados al renovar nuestra mente. Es interesante notar que Pablo dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. La mente es la clave de la vida cristiana, la razón por la cual los no cristianos no responden a la verdad cristiana es que no pueden discernir la verdad espiritual. El Evangelio es un llamado al incrédulo a arrepentirse de su pecado y a abrazar a Cristo por fe. La palabra griega traducida arrepentimiento conlleva la noción de un cambio de opinión. Nuestro pensamiento debe ser cambiado o transformado de formas de pensar antiguas e impías a formas de pensar nuevas y piadosas. Lo que sabemos en nuestra mente que es verdad forma una convicción en nuestro corazón de esa verdad. Y esa convicción en nuestro corazón se traduce en acción. Por lo tanto, primero debemos renovar nuestra mente. De hecho, quiero leer ese versículo porque está muy interesante. 1 Corintios 2:14. Sí. 1 Corinthians 2:14. Hermano, lea. For some reason I sent you your document back without any corrections. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Sí. Yes, that reminds me of the other passage that says, for the preaching of the cross is foolishness. Sí, me recuerda a otro pasaje también que dice, la predicación de la cruz les es locura a ellos. But unto us who are saved is the power of God unto salvation. Pero para nosotros que creemos es el poder de Dios para salvación. So the message or the truth of God
is contrary to the wisdom of the world. Absolutely. Entonces el mensaje, la verdad de Dios, absolutamente es contraria a esa sabiduría del mundo. Ahí está la respuesta, hermano Julio. El hombre natural no percibe las cosas que son. El que lo estaba criticando por darle el evangelio. Incluso, hermano, a veces oramos para que nuestro gobierno se pueda transformar a un gobierno cristiano. Y ese gobierno es bien difícil porque es un gobierno controlado por el mundo. Y hay muchas cosas que el gobierno y el gobierno de Dios son muy diferentes. El gobierno de Dios dice, ama a tus enemigos. Y el mundo dice, ama a tus enemigos. Si alguien viene y te da un golpe a un lado, una cara, ponele el otro lado. En el mundo eso nunca te lo van a enseñar. No. No. You know, if you think about it, So he's pointing out that. yeah, if you think about it, Así es, hermano. I don't Y see si any pensamos, I don't see any evidence in the ministry of Jesus or of the apostles in which they encourage people to change the government. sí, hermano, de hecho que no vemos en las enseñanzas de Jesús ni en las de los apóstoles, por ejemplo, a cambiar cómo funcionan los gobiernos. O Now, sea, no los manda, ellos no mandan a cambiar el gobierno. we are told to pray for our leaders. Sí, se nos manda a orar por nuestros líderes. And it's also true that we're to lead a quiet life so that we can continue to grow spiritually without a lot of problems brought upon ourselves because of the things we do. ¿Verdad? Y también se nos manda a vivir de una manera digna, de tal manera que no nos acarreemos problemas a nosotros mismos por lo que hagamos. Como Juan el Bautista. But honestly, that would again be another topic for discussion. Sí, pero, o sea, como el tema de las autoridades de los países, como que hay un poquito de otro tema. Aunque yo creo que lo que veo yo es que como lo estás ligando al mundo, ¿verdad? El sistema del mundo. Sí se comprende. Muy bien. La única manera de reemplazar el error de la forma de pensar del mundo es reemplazarlo con la verdad de Dios. Y la única fuente infalible de la verdad de Dios es su palabra revelada, la Biblia. La transformación a través de mentes renovadas se produce cuando los creyentes se exponen a la palabra de Dios a través de la exposición fiel de ella cada semana en la iglesia, el estudio bíblico personal y el estudio bíblico grupal. Una iglesia sólida que cree en predicar la palabra, leer la palabra y cantar la palabra es invaluable para ayudarnos a renovar nuestras mentes. No hay atajos, no existe una fórmula mágica para renovar nuestra mente. Debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Cuando Jesús oró al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En vez de cuando podemos suplirlo a la palabra de la misma manera en que Jesús oró al Padre. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Creo que ahí tenemos la función de la palabra, que es importante para guiar nuestra vida, pero obviamente la palabra tiene que pasar por aquí, tiene que renovar esto para poder caminar derecho. Hay mucho de qué hablar, podemos hablar mucho de discipulado, de la vida cristiana, de nuestro andar cristiano, de seguir las pisadas del maestro, de tomar la cruz, etc. Pero esto se trata de la renovación de nuestra mente, que es donde empieza realmente la lucha. Pues, adelante. Henry, on your question about government,
the very next chapter, Romans 13, Sí, en verses cuanto, 1 through 7, en cuanto a lo que el hermano Henry decía, ¿verdad? De este asunto de los gobiernos y el mundo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla acerca de este tipo de temas en el capítulo 13 de Romanos, verses 1 through 7. del 1 al 7. So, if you read those, you'll see some of how Paul is exhorting the Romans on this topic. Entonces, ahí uno puede ver cómo Pablo está exhortando a los romanos de qué manera pueden comportarse ellos, ¿verdad? So I gotta say this in actually in English, and I don't know if you're done, Mark. We're not- And then you can No. translate, yeah. Uh-huh. So I think when you're renewed in your mind, you're able to discern stuff that you were not able to discern before. Absolutely. And by what I'm gonna say, you might think that I'm crazy, you know. But for example, Just a little bit. For example, you see a bunch of people kicking a ball, you know, just to win a Trophy. trophy. You know? Right. And then you see a bunch of people, you know, Yes. that makes me think of the people of Israel, you know, in the desert, you know, carrying the statue. You know? And you think, but the people in the world, they don't really think about that. They don't see that, you know. They might say, "Oh, Henry is going crazy already." Well, You mean the- no, I don't think you're crazy at all. I would agree with you. Let me restate what I think you're saying. Tell me if I can understand it. Sí, si lo hice un poquito en español para los hermanos que nos ven ahí un The poquito wor- y luego él Okay. The world. let him translate Okay. in a short Okay. for The the world people. celebrates many things that mean absolutely nothing in terms of an understanding of God or fulfilling His purposes. Sí, es que la gente de este mundo celebra tantas cosas que no significan nada, no tienen ningún valor para los propósitos de Dios. It is interesting to read obituaries. It is interesting. It is interesting to read obituaries. What's the word for obituary? Lápidas. Ah, las lápidas, ajá. Es muy interesante, hermanos, cuando uno lee esas lápidas. You will find that some people, in the final statement about them, they will say things like, "He loved golf." Entonces, fíjense que a veces en las lápidas, aunque no lo crean, a veces dice, a la parte final, usted sabe que se le escribe una nota de la persona fallecida, dice, a fulano le encantaba el golf. Right. He loved the football team. Le encantaba los equipos de fútbol. Okay. He loved to travel. Le encantaba viajar. He loved music. Le encantaba la música. These things may have a place Esas cosas como que calzan en algo. just because you like to golf or like to fish. It doesn't mean that's sinful. O sea, en el hecho que a usted le guste pescar o jugar, no es pecaminoso. But if you're trying to write something which describes the life a person lived and what was really important in their life, Pero si usted está tratando de escribir algo sobre la vida de una persona que realmente es importante, then it's not about that. no se trataría de ese tipo de cosas en la vida de la persona. It's about the Lord Se trata del Señor, de cómo vivió para el Señor. and the eternal life that He has given us. Y también de la vida eterna que Dios nos ha dado. So, if that was your point, I absolutely agree. I have felt that way for a long time. ¿Verdad? Es que el hermano Henry nos decía, ¿verdad? Que hay gente que viene cuando gana trofeos de los juegos, o sea, no se dan cuenta que eso no tiene, si te estoy captando bien, no tiene valor eterno, ¿verdad? Y, o sea, no se dan cuenta de que eso no vale nada para Dios, como Israel, dijiste, ellos adoraban a aquel ídolo, ellos no se estaban dando cuenta que
que eso era, o no querían aceptar la realidad que eso no valía. Entonces, en ese sentido, sí, el hermano está de acuerdo, ¿verdad? Que lo que vale es lo eterno. Just as an observation, Como una observación, I have met very few men who loved golf, fishing, sports. I've met very few men like that who really spent a lot of their time on that. sí, yo he conocido muy poca gente, pero sí he conocido a varias personas que realmente les encanta el golf, les encanta pescar y que pasan mucho tiempo haciendo esas actividades. And these are men in churches. Y son personas que están activas sirviendo en la iglesia. If you want to get a conversation with them, ask about the football game yesterday. Entonces, si usted quiere hablar con esos hermanos de las iglesias, ¿verdad? Usted pregúntale, mire, y cuéntenme cómo estuvo el juego de fútbol o cómo estuvo el último torneo de golf, por ejemplo. Ask that same man, what do you think about Paul's exhortation of being transformed in the renewing of your mind? Y luego pregúntele, mire hermano, ¿y qué piensa usted de lo que dijo Pablo acerca de la transformación a través de la renovación de nuestras mentes? Most of those men wouldn't have much to say. Muchas de esas personas no tienen mucho que decir respecto a la pregunta bíblica. But if you're talking about football, Pero pregúntele, ¿verdad? De fútbol, de la última caña de pescar. I'm ready to go. Let's talk about it. Ahí sí se emocionan para hablar. People love a lot of things that don't make a lot of difference, and they're not the reason God leaves us here. Entonces, la gente hace muchas cosas por las cuales, o sea, no hay mucha diferencia en eso. Y dejan de hacer las cosas para las cuales Dios nos ha puesto acá. You know, there's men in churches that spend thousands of dollars, traveling and doing this and that. What do they do to support the local church? Hay, por ejemplo, creyentes que viajan mucho, o sea, gastan mucho dinero en viajes o en otras cosas. Y pregúntenles cómo están apoyando a la iglesia local financieramente, ¿verdad? Muy poco. What's the biblical reference where your heart is? I mean, your treasure is where your heart is. Matthew 6. Well, Matthew 6 says, seek first the kingdom of God and all this. Matthew 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Mateo 6:21 creo que es. Okay, good. Sí, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Un muy buen verso. Mateo 6:21. ¿6:21? Tiene buena memoria, fe. Matthew 6:21. Those are of the verses that I need to hear more often. Yes. Always. For where your treasure is, there your heart is also. Así es, hermano, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Fue uno de los versos que me aprendí de pequeño. Yes. Women are not supposed to speak in church, but go ahead. Sorry. Throughout the Old Testament, we see all kinds of examples of the Israelites abandoning God and taking on false idols. Sí, a medida que vemos en las historias del Antiguo Testamento, vemos a Israel abandonando a Dios, adorando a ídolos y así. Mankind has the unique ability of taking something that is good and making a god out of it. Sí, fíjense que los seres humanos somos expertos en tomar algo que es bueno y hacerlo en Dios, hacerlo dioses, ahí nomás, ¿verdad? Hacerlo ídolo. There's not anything wrong with playing golf occasionally. Sí, como hemos dicho, no está mal jugar golf o soccer, ¿verdad? Or tennis. O tenis. Or, fishing or anything. Sí, o cualquier otra cosa, pescar o viajar, no está mal con eso. None of those things are in themselves wrong. En sí mismo esas cosas no son malas. But if you trade a relationship with God with those things, you have
made a huge mistake in terms of being transformed. Pero si trazamos nosotros nuestra relación, nuestra comunión con Dios a través de esas cosas, We don't have. we have what is the last thing you said? We've made a big mistake, and Sí. those things don't transform our Sí. thinking like God does. Hemos hecho mal, ¿verdad? Porque esas cosas no nos van a llevar a la transformación que Dios quiere de nosotros. All right. Por ejemplo, yo, hermanos, como yo vivía cerca del estadio de los Cowboys, Usted mucho tenis, juega. y la gente, es que la gente cambia a Dios por eso. Porque la gente no quiere ir a la iglesia, pero va a haber juego a las 3 de la tarde o 5 de la tarde, y usted pasa a las 6 de la mañana y ya hay gente ahí afuera del estadio, ya reunidos para un juego. Very interesting. So we see Dice un people pasaje en la Biblia, hermanos. Yo creo que es un pasaje waiting que for va de the acuerdo game Oh, yeah. al primero que to take leímos. place. Yeah. En Romanos 6, We 11 have dice: empty churches. así también vosotros, I mean, consideraos interested. muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice que renovemos nuestra mente, es que nos consideremos muertos al pecado. Cuando dice también en Romanos 12, se refiere, como que se refiere a consagrarse, a dedicarse. Cuando dice que nos presentemos como vuestros cuerpos como sacrificio vivo, es una manera de consagrarte, dedicarte a Dios y pues, que no nos conformemos, que no nos amoldemos al mundo, al sistema del mundo. Es difícil, hermano, cuando dice usted, vea que le enseñan en la escuela, sí, nuestros países son bien patriotas, te enseñan a la bandera y todo eso, pero uno también debe enseñar a los hijos a decirle, la patria tiene un lugar, Dios tiene un lugar, porque también dice la Biblia que tú le des al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que uno sepa distinguir, discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando tenga que estar ahí, pues tiene que estar ahí, marchar o lo que sea, está bien. Pero eso no es correcto. Lo hace por obediencia, porque tiene que obedecer. Pero lo que es de Dios tiene su lugar. Tampoco es pecado amar a su país y amar la verdad. O sea, el problema es que a veces la historia ya la cambian y tenemos héroes que no son. Sí, Bueno, pero es- como dijo el hermano Mark, que el Señor Jesucristo no nos mandó a derrocar al César o a orar y a pagar nuestros impuestos. Eso sí lo Ok, pues gracias, hemos terminado, nos tardamos un poquito más. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Transforma nuestra mente, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos a aplicar estas cosas y hacer de bendición a los que nos rodean. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.